Dios les bendiga, hermanos. Que la gracia, la paz, la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de nosotros. Es propio y es benéfico para cualquier creyente, antes de comenzar cualquier cosa, poner todo en manos del Señor. Sabemos que de manera anticipada así es, porque Él es soberano. Pero aún con ello, queremos orar, hermanos, para que desde nuestras propias intenciones esto sea llevado y puesto bajo la voluntad de nuestro Señor. Así es que vamos a orar, hermanos, esperando que el Señor bendiga la palabra, esperando que el Señor a través de ella siga trastocando corazones. Oremos juntos, hermanos. Amado Dios, mi Rey, mi Señor, el que ha sido propicio para mi salvación, grande, poderoso, lento para la ira y grande en misericordia. A ti, amado Dios, en esta mañana levantamos nuestras súplicas para que seas tú, Señor, hablando una vez más a tu pueblo, para que a través de la revelación de tu palabra por medio de Jesucristo nos sigas brindando el alimento, la esperanza, la confrontación, que a través de tu Espíritu nos convenzas de pecado, de justicia, de juicio. Amado Señor, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, y hoy rogamos para que esa palabra siga siendo mella en nuestros corazones, para que, Señor, nos permitas ver nuestro pecado aún en la ignorancia, para que a través de tu palabra, Señor, nos permitas la bendición de proceder en humildad a arrepentimiento para salvación. Hoy, amado Señor, permite que mis labios se guarden de traer enseñanza incorrecta o herética. Seas tú, Señor, tomando control, mas no solamente de mis labios, de mi pensamiento y de mi necio corazón, sino aún, Señor, de cada oyente, sin importar su edad, para que tú, Señor, extiendas misericordia y salvación a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a las Escrituras, directamente al siguiente versículo del libro de los Hechos, capítulo número 3, cuando la semana pasada hemos concluido hasta el versículo 16, en una predicación sumamente hermosa por parte del apóstol Pedro. Y ahora, hermanos, estaremos abarcando de los versículos 17 a 26. Dice la palabra de nuestro Señor en esta mañana: Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y a todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días.
Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Tomen sus asientos, hermanos. Hermano, estamos ante uno de los discursos más densos, más profundos y más completos que podemos encontrar en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Trayendo un poco de remembranza, nosotros recordaremos que previamente a esta segunda parte que el día de hoy estaremos abarcando, Pedro acababa de sanar a un hombre que era cojo de nacimiento en la puerta del templo llamado La Hermosa, hecho que no era normal ni sigue siendo normal hasta nuestros días, y que por tanto causó un gran asombro delante no solamente de los que creían, sino delante de toda la nación del pueblo de Israel que se encontraba situada en Jerusalén. Ante este asombro, la tendencia natural de los seres humanos es depositar la atención, la fe y ese sentimiento de adoración hacia aquello que ellos identifican como la posible fuente. Y veíamos la semana pasada que en realidad este hecho sería el escenario totalmente perfecto para alguien que ambiciona atención y poder, mas no para un hijo de Dios. Lo que hace Pedro junto con Juan, lejos de recibir la gloria, lejos de recibir toda la atención, lejos de recibir la exaltación para ellos mismos, lo que hacen es hacer uso de esta atención para lanzarla al lugar correcto. La semana pasada veíamos en el versículo 12 que ellos responden con esta pregunta: ¿por qué nos miráis? ¿Por qué nos miráis como si nosotros, por nuestra piedad o por nuestro poder, hubiéramos hecho andar a este hombre? Lo que comienza a hacer Pedro junto con Juan es hacer lo que tú y yo deberíamos de hacer. Ese fue el último mandato de Jesucristo antes de partir de esta tierra. Encontramos tanto en el texto final del libro de Mateo como en el libro de Marcos que el Señor dejó una encomienda: ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Para qué? Para que el que creyere y fuese bautizado sea salvo, mas el que no creyese, ese sea condenado. Muchos de nosotros en ocasiones, ante un mandato que es totalmente directo, donde se utiliza un verbo en forma imperativa, un verbo el cual nos da opción de tener un alegato o demostrar nuestro desacuerdo. Id. No nos preguntaron si queríamos ir. El Señor fue claro: id y predicar el evangelio. Delante de este tipo de verbo imperativo, aún con ello muchos de nosotros probablemente aún seguimos, después de tanto tiempo, haciendo caso omiso del mandato que es el único que tenemos como creyentes. Y podemos alegar muchas cuestiones: ignorancia, falta de preparación, temor, cobardía, etcétera, hermanos. Pero tenemos que recordar nuevamente que el Señor no nos ha dado ese tipo de espíritu, que el evangelio es poder de Dios para salvación. Pero aún con ello, si hubiera alguna duda de cómo salir y conscientemente, no solamente si se presta la ocasión, hermano, no, conscientemente salir y predicar el evangelio de Cristo, el día de hoy tenemos la muestra magistral de cómo compartir la palabra del Señor
no solamente con los extraños, sino aún con nuestros familiares. Es por eso que Pedro comienza ahora con valentía. Aquel que había sido un cobarde, ahora es transformado por el Señor y es un hombre valiente que sale y predica el evangelio de Jesucristo, no ninguna otra cosa. No el evangelio de la sanidad, no el evangelio de la prosperidad, no el evangelio que endulce el oído. No, hermano, el evangelio de Jesucristo. Su muerte, su resurrección, su señorío y el llamado urgente al arrepentimiento. Un evangelio que no nos lleva a la confrontación y al arrepentimiento es cualquier basura, mas no el evangelio de Cristo para salvación. Sin embargo, veremos algo interesante. Y es que en ocasiones podemos asociar el mostrar el pecado con altanería y falta de misericordia. El día de hoy veremos que no es así. Hermano, si hoy nos podemos llevar algo, es identificar que el hecho de mostrar las malas noticias a un hermano, hacerle ver su pecado, hacer ver a esta nación que son transgresores del Señor, no nos lleva escrituralmente a ser hombres y mujeres despiadados. No es así. Pero lo que sí veremos es que en Pedro hay una misericordia tan grande que utilizará la misma ignorancia para construir un puente que lleve a estos hombres desde la ignorancia hasta la restauración divina. En muchas de las ocasiones nosotros no somos así. Nosotros llevamos al ignorante hacia la humillación. Y este no es el evangelio de Cristo. Así es que Pedro construirá este puente, no solamente que lleva de la ignorancia a la restauración divina, sino del perdón individual a la suma de una misión global que es ir y predicar el evangelio de Jesucristo. Así es que el día de hoy yo les invito a que recorramos juntos, versículo a versículo, con reverencia, con hambre de Dios y sobre todo, hermanos, con una humildad y disposición de recibir consejo por parte de Dios. Porque probablemente hasta el día de hoy nuestro evangelio cristiano se parece más a un evangelio farisaico despiadado, el cual no fue instituido por Jesucristo. Es por ello que a través de esta predicación estaremos abarcando esencialmente 4 elementos o 4 subtítulos. El primero de ellos abarcando los versículos 17 y 18, en el cual veremos la gracia en medio del pecado. La gracia en medio del pecado. Estaremos abarcando 3 versículos más, del 19 al 21. Y estaremos hablando acerca de un llamado urgente. ¿Cuál es este llamado urgente? Arrepentimiento para restauración. Arrepentimiento para restauración. No hay otro camino. Estaremos llegando a un tercer apartado, donde estaremos hablando de la figura de un hombre. Y hemos titulado esto Jesús, el profeta de Dios, pero además la simiente del pacto. Y es aquí que estaremos abarcando varios versículos, 22, 23, 24 y 25. Y finalmente, y de una manera mucho más corta, estaremos llegando a escudriñar solamente el versículo 26, que es el que culmina, pero al mismo tiempo, hermanos, es el que engloba el cierre del evangelio de Jesucristo. Y este es el evangelio que nos aparta de nuestras iniquidades. Dice el primer segmento, y entrando directamente en materia, versículo 17 y 18, la gracia en medio del pecado. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo o su Mesías había de padecer.
Yo no sé cuántos de ustedes recuerden cómo culminamos la semana pasada, pero la manera en cómo culminamos no era muy agradable para un pecador. Pedro, a través de la inspiración divina, confronta a aquellos hombres y él les recuerda a través de una seria acusación. Ustedes negaron y entregaron a muerte al autor y consumador de la vida. Ustedes lo entregaron. Ustedes eligieron a un asesino en vez de aquel que es la justicia de Dios. En pocas palabras, la semana pasada el texto concluía con una acusación sumamente seria. Ustedes son unos asesinos. Ahora, comenzando este segmento, después de esa acusación, ¿cuál crees que sería el camino y la actitud que debería de tomar Pedro? Pues lejos de lo que tú estás pensando, lejos de que pienses que ya una vez que tiene la espada en su mano y empieza a cortar nuevamente cabezas, no es así. Pedro deja su espada y comienza por llamarles hermanos. Hermanos. ¿Cómo? De verdad. O sea, yo aquí no soporto que alguien haga ruido y por eso ya me escandalizo. Y los acaba de llamar asesinos y ahora los percibe como sus hermanos. Así es. Pedro, y de esto debemos aprender mucho, hermano. Es una sola y sencilla palabra, pero encierra tanta teología y tanto concepto de la ética del pacto que nosotros respaldamos, que de verdad, si con esto nos vamos el día de hoy, yo estaría más que agradecido con el Señor. Que comprendas, al igual que Pedro, que el hecho de identificar pecado en otro no nos lleva a situarnos como un juez implacable. No es así. Las cosas no funcionan así en el Evangelio. Pedro no se para como un juez, se para como alguien que los llama hermanos. Hermanos. Aunque ellos no hacían muchos días habían clamado a gran voz delante del concilio: crucifícalo, crucifícalo. Él los llama hermanos. Mataron a su maestro. Votaron porque no lo soltaran y en vez de ello les dieron un asesino y los llama hermanos. Bienvenido. Esta es la cristiandad. Esta es la cristiandad. Lo que hace Pedro no es excluir. Lo que hace Pedro es incluir. Muestra a través de esta sencilla palabra que el Evangelio jamás se predica desde la torre del juicio, sino dentro de la comunidad de fe. En otras palabras, el Evangelio debe de ser proclamado con verdad y con gracia. No con desprecio, no con altanería, no con un sentido de perfección, porque nunca será así. Hay un libro que estoy leyendo y te lo recomiendo, y de verdad dentro de poco lo llevaremos como iglesia. Un libro escrito en el siglo XVI, el cual se llama Institución de la Religión Cristiana. Una obra magistral que cualquier cristiano debería de leer y que son un promedio de 2,000, 3,000 páginas. Es una delicia, hermanos. Es una delicia, escrita por Juan Calvino en el siglo XVI. Este libro, que a su vez está compuesto por 4 libros, el cuarto libro, el capítulo número 1, que está enfocada hacia los conceptos de la comunión de la iglesia o de la eclesiología, lo relacionaba mucho con este segmento. Quise leer solamente unas páginas, o no pude, me seguí de filo y no podía detenerme. Pero algo me llamó la atención. Y es que cuando Juan Calvino habla acerca de cómo es que no puede haber un motivo por el cual te desapegues del cuerpo en Cristo, menciona que
en su momento cuando él vivió, había varios grupos, uno de ellos que eran los cuáqueros, que se autodeterminaban los perfectos, y que en cuanto tenían comunión con alguien que hacía algo que no les parecía, simplemente se alejaban. Dice Juan Calvino, este no es el camino de la cristiandad. Para ejemplo, Juan Calvino utiliza, valga la redundancia, el ejemplo de la iglesia en Corinto, una iglesia totalmente, si la viéramos en nuestros días, todos nos alejaríamos. Eran problemáticos, soberbios, altaneros. Incluso tenían entre de ellos a un joven que tenía intimidad sexual con su madrastra. ¿Te das cuenta? Y Juan Calvino menciona cómo es que inicia la carta de primera a los Corintios Pablo. ¿Cómo es que en esa comunidad profundamente imperfecta, pero verdadera, para enseñar la misericordia y la corrección fraternal, desde la perspectiva de Pablo, debe prevalecer sobre todo un juicio severo, pero nunca la separación de los imperfectos? No sucede así, hermanos. Si tienes duda de cómo es que Pablo, aún conociendo esa iglesia malvada y de gente imperfecta, se dirigió hacia ellos, en 1 Corintios capítulo 1 encontrarás dos frases. Pablo les llama iglesia de Dios. Recordando que nosotros mismos hablamos de que cuando alguien viene al evangelio por misericordia de Dios, él comienza la obra, pero no la ha culminado, hermano. No esperemos ver hombres y mujeres perfectos a nuestro lado, porque no será así. Y en el momento en que tú te salgas a buscar otra iglesia perfecta, mi oración es: Dios, guarda la iglesia donde va a llegar este hombre o esta mujer, porque es que el problema no está en la iglesia, hermanos. Cualquier iglesia va a ser imperfecta a nuestros ojos, pero nuestro llamado es a seguir el ejemplo de Pedro y el ejemplo de Pablo. Pablo, aparte de llamarlos la iglesia de Dios, a todos esos hombres y mujeres que estaban siendo no un ejemplo, les llamó los llamados a ser santos. Es la misma esencia que estamos viendo en Pedro. Es la misma esencia que estamos viendo en la predicación, que es el tema del día de hoy. Pero si fuera poco estos dos ejemplos, nosotros tenemos uno tercero que proviene del mismo Jesucristo, quien siendo clavado en una cruz y sufriendo los dolores de la peor muerte y la más lenta y dolorosa, solamente pudo exclamar: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Misericordia quiero y no sacrificio. Este es el ejemplo de Cristo, este es el ejemplo de Pedro, este es el ejemplo del apóstol Pablo, y este debería de ser el ejemplo de todos y cada uno de nosotros, los perfectos. No, hermano, misericordia. Misericordia. En este sentido, la ignorancia fue real, pero la misericordia de Dios fue aún mayor. Pues aún en medio del pecado, Pedro reconoce que todo eso lo hicieron tanto ellos como sus autoridades, y lo hicieron bajo un sentido de ausencia de conocimiento, a lo cual nosotros conocemos como ignorancia. Ellos no tenían la comprensión suficiente como para saber que estaban entregando al Hijo de Dios, y aun cuando no fuera el Hijo de Dios, ellos estaban cometiendo una falta. Esto sucede cuando hay pecado. Cuando hay pecado, los ojos están velados. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Cuando hay pecado y hay soberbia, los corazones están entenebrecidos. Cuando hay ausencia de Dios, el corazón se endurece cada vez más, como fue el caso de Faraón. Sin embargo, la ignorancia no elimina la culpa. Incluso la legalidad moderna nos dice que la falta de conocimiento de la ley no exime las consecuencias. En este sentido, el pueblo no es excusado
diciendo no sabíamos lo que estábamos haciendo. La ignorancia ciertamente puede atenuar la maldad en cierto grado, pero jamás la va a justificar. Jamás. Sin embargo, Pedro alude, lo hicieron por ignorancia, pero, y aquí viene una palabra de intersección y de unión que cambia todo el escenario, pero Dios lo usó para cumplir su plan. Soberanía de Dios. Dios cumplió lo que había predicho de manera tajante, al pie de la letra, en el tiempo cronos y en las sazones, el momento exacto. A veces pensaremos, hermanos, que hay cosas que se escapan a la voluntad de Dios, y no es así. No es así. Las situaciones hermosas en la vida, las situaciones de gozo, las situaciones de aliento, las situaciones de motivación, ¿de dónde provinieron? ¿Quién las permitió? Dios. Pero las cosas que nos dañan, las cosas que duelen, las palabras que causan los enemigos, ¿de dónde provienen? ¿Quién las permite? Dios. Si algo comprendemos a la luz de las Escrituras, mayormente en el libro de Job, es que Dios tiene control, y si Él permite, las cosas sucederán, y si Dios dice no, no hay fundamento humano que pueda hacer lo contrario. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Señor, ¿por qué permitiste que te crucificaran? Porque era necesario. Señor, ¿por qué permitiste que me hicieran daño? ¿Por qué permitiste que mi familiar muriera? ¿Por qué permitiste la enfermedad? Porque en muchas de las ocasiones y en su totalidad es necesario. Porque la voluntad de Dios no solamente es buena, es agradable. Y por si fuera poco, es absolutamente perfecta. Así es que este escenario no estaba escapando a las manos de Dios. En este sentido, podemos ver un ejemplo en Génesis 50:20, y solamente lo voy a leer. Apúntalo, pero lo voy a leer. Recordarás las palabras de aquel joven u hombre llamado José, al cual vendieron sus hermanos. ¿Cuál es el desenlace? Génesis 50:20. ¿Vosotros pensasteis mal contra mí? Eso dijo a sus hermanos. ¿Vosotros pensasteis mal contra mí? Pero Dios lo encaminó a bien. Hermano, esto no se traduce en que Dios sea aquel que gesta el pecado. No sucede así. Pero lo que sí podemos inferir a través de este texto y muchos otros más, es que incluso a través de nuestras transgresiones, el Señor toma el escenario para glorificar su propio nombre. Aún entre la maldad de los hombres, los planes de Dios jamás serán frustrados, sino que terminarán sirviendo a los propósitos de redención. ¿Qué hubiese sucedido si en Roma no hubiera habido una persecución? Sencillo, hermano. Los creyentes se quedan comoditos en su sillita, viviendo su vida bien tranquilos. Pero la promesa había sido que todas las familias de la tierra serían bendecidas a raíz de este pacto, aún en medio de la maldad de Nerón. Esa maldad fue utilizada para cumplir el plan de Dios, para ir y predicar el evangelio a todas las naciones de la tierra. Diásporas, expulsiones, guerras, enemigos, vituperio, todas las cosas no son para bien conforme a la voluntad del Señor. Todas. Todas, y cuando decimos todas, no se escapa una sola, hermano, la que más está doliendo, la que más causa oprobio, la que más causa lágrimas y dolor.
todas conforme a la soberana voluntad de Dios, todas las cosas nos son para bien. Y esta no fue la excepción. La cruz no fue un accidente, fue el cumplimiento del plan eterno de Dios. Isaías 53, herido fue por nuestras transgresiones. Zacarías 12:10, mirarán a mí a quien traspasaron. Salmo 22:16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, perforaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Cuándo fue escrito esto? ¿10 días antes? No, hermano. Algunos de estos textos escritos 1000 años antes. 1000 años antes. 400 respectivamente y 700. Lo que no habíamos visto es que ya había una carretera. Y esa carretera pasaba por la cruz. La ignorancia humana no frustra los propósitos de Dios. Esta es mi iglesia, dijo el Señor. Y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ellas. De tal manera que podemos aprender de este primer segmento al menos 2 cosas. La primera de ellas es que tenemos que tener 2 actitudes. La primera de ellas, humildad delante del pecado, y no solamente del de nosotros, hermano. Humildad incluso contra aquel que tropieza. Debemos ser conscientes que si Cristo actuara como nosotros, la historia sería diferente. Pero por eso durante la oración comenzamos con un texto muy hermoso. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Cuando nosotros caminamos en ignorancia, eligiendo el pecado, o nuestros hermanos caminan en la ignorancia, en su crecimiento, sin comprender la gravedad del pecado, eso no los absuelve de culpa, pero tampoco los hace merecedores, ni nos hace merecedores de toda la implacable justicia que en la mano de otro pueda haber. Nuestro trabajo es hacer ver el pecado para confesión y para arrepentimiento, para salvación. Pero si pudiéramos aprender otra cosa de este primer segmento, hermano, y esto lo hemos repetido hasta el cansancio, y es descansar en la soberanía de Dios. Incluso cuando vemos la maldad avanzar en el mundo, recordemos que nada escapa al plan divino de Dios. La cruz fue el acto más malvado de la historia humana, el más malvado, y al mismo tiempo el cumplimiento del plan de salvación de Dios. Después de haber expuesto su pecado al pueblo y mostrando cómo incluso a través de su ignorancia Dios cumplió su plan, Pedro no se queda en esta etapa de acusación. No se queda ahí. El evangelio no se queda en pecador, maldito, malvado. No, hermano. Después de haber llegado a la acusación, el evangelio no termina con un diagnóstico personal. No, hermano. El evangelio siempre nos conduce a una solución. Es decir, estás pecando, caíste en pecado, ¿y ahora qué? ¿Me voy al infierno? No, hermano. Por eso ahora del versículo 19 al 21, Pedro lanza un llamado urgente y esperanzador. Un llamado de arrepentimiento para restauración. Es por eso que continúa versículo 19 diciendo: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado, a quien de cierto es necesario que lo reciba arriba en los cielos, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios
por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Hablando acerca de los verbos imperativos, un verbo imperativo es uno que ordena. Ahora Pedro está utilizando dos verbos imperativos para aquellos que están escuchando y han sido confrontados con su pecado. ¿Cuáles son estos verbos? Arrepiéntete y conviértete. Hermano, es que no basta con saber que tengo un pecado. Es que no basta con saber que soy transgresor. El Evangelio trae una invitación que es necesaria cumplir a expensas de ser pueblo de Dios. No hay dentro del pueblo de Dios alguien que pueda llamarse creyente y no haber procedido a arrepentimiento cada que cae nuevamente en transgresión. Hermano, si pensabas que la vida del creyente es salvo siempre salvo dentro de una postura de decir ahora puedo hacer lo que quiera, no es así. No es así. La historia del creyente debe de ser un arrepentimiento continuo. ¿Cuántas? Demasiadas, hermano. ¿Recuerdas cuál fue la pregunta de Pedro? Señor, ¿y cuántas veces perdonaré a mi ofensor? ¿Hasta 7? No, Pedro. No, Pedro, estás con alguien sumamente imperfecto al igual que tú. Estás con alguien que está en proceso probablemente de transformación, pero que hoy por hoy no tiene esas cualidades. Ciertamente el Señor lo está trabajando, pero ¿qué tan complejo es? Hermano, voltea a ver tu matrimonio. ¿Cuántas veces ha sido necesario volvernos nuevamente a reconciliación? ¿7? No. 7 por la mañana, 7 a mediodía y 7 por la noche. ¿Hasta 7? No, hasta 70 veces 7. Hermano, considera por un momento que decir que no pecamos se traduce en herejía, y pensar que nuestros hermanos o los gentiles no pecan sería caer en una herejía. Es herético. Las palabras del Señor en traducción de soportados los unos a los otros no era porque iban a hacer cosas sencillas. En ocasiones serán cosas ofensivas e incluso cosas que hieren. Bienvenido a la iglesia del Señor. Pero esto no puede quedar solamente en saber que el otro ha pecado o que yo he pecado. Los imperativos son arrepiéntete y conviértete. Arrepentimiento, del griego metanoia, lo hemos visto una y otra vez. No se traduce como remordimiento, se traduce literalmente como un cambio de mente. Tienes que pensar diferente. No se trata de que sientas un poco de remordimiento emocional ni lágrimas pasajeras. El arrepentimiento bíblico es un cambio profundo de pensamiento, de mente, de corazón y de dirección. Si no hay una nueva criatura, está en tela de juicio tu salvación, está en tela de juicio tu conversión. Si yo digo, hermano, en esta iglesia fue donde yo me convertí y mis pasos siguen siendo lo mismo. No, hermano, no hay una conversión, no la hay. No la hay. No podemos llamarte hermano. Eso no nos lleva a falta de misericordia, pero no te podemos llamar hermano. Nuestro trabajo es encaminarte al arrepentimiento, a metanoia, a un cambio consciente de lo que estás haciendo, pero además a una conversión. Cuando nosotros hablamos de la conversión, la palabra en griego epitrepsate se traduce como un cambio de dirección, volver a Dios, un camino que nadie de nosotros llevaba. Eso dice Romanos 3, 9 al 20. Nosotros andábamos en las cosas que nos satisfacían. Pero ahora la conversión no solamente es aceptar nuestras faltas, sino volver nuestros ojos hacia Dios y dirigirnos hacia Él de manera constante. Santidad, los apartados, los que van en otro rumbo, los que no llevan el mismo sendero. Conversión. Nuestra dirección ahora es hacia Cristo. Por tanto, hermano, dice el libro de Santiago que no pueden venir solas una y la otra. No puedes tener arrepentimiento
y por otro lado tu fe está en cualquier otra cosa menos en Cristo. No, son dos hermanas siamesas que caminan y que son evidencia de un nuevo nacimiento en un creyente. La pregunta es, pastor, ¿y para qué me arrepiento? ¿Y para qué me convierto? ¿Para qué sirve eso? ¿Realmente va a ser benéfico? Uy, hermano, es lo más benéfico. A la luz del texto, hay dos cosas que suceden con la conversión, con el arrepentimiento genuino. La primera de ellas es que el Señor borra nuestros pecados. ¿Cuáles? Todos. Todos. Decía un esposo a su esposa, perdóname por lo que te he hecho, perdóname por lo que te estoy haciendo y de una vez perdóname por todo lo que voy a hacer. Hermano, como seres humanos no tenemos esa capacidad expresa de Dios de perdonar todo. En muchas ocasiones somos soberbios y guardamos, perdono, pero mejor que te perdone Dios y cosas como esas. Eso no es correcto. Pero cuando nosotros nos enfocamos en el perdón de Dios, podemos tener no la probabilidad, sino una alta seguridad que porque Él lo dijo, es así que se va a cumplir. Isaías 43:25. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus transgresiones, no solamente algunas, tus transgresiones, por amor a mí mismo, dice el Señor. Porque le pertenecemos, porque somos de Él. Y el Señor no recibirá cosa nauseabunda. El Señor recibirá hombres y mujeres que han vuelto al propósito inicial de la creación, hombres y mujeres a la imagen y a la semejanza de su propio Hijo Jesucristo. Yo sé que en ocasiones, hermanos, como seres humanos, podemos cometer errores y a veces unos muy, muy graves. Pero en muchas de esas ocasiones hemos caído en la transgresión de hacer a un lado la palabra del Señor y dejamos que esa falta que ya ha sido pasada por arrepentimiento, que ya ha traído un nuevo caminar, la seguimos trayendo nosotros mismos. Cuando nosotros hacemos esto, hermano, entonces estamos haciendo la enseñanza del Señor hacia otro lado. No, es que yo hice y en 1492 yo me acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos con la Escritura, hermano? ¿O el Señor perdona o no perdona? Pero debemos tener consideración y vivir justamente en esta tranquilidad de apropiarnos las verdades bíblicas y saber que cuando el Señor nos dice que perdona todas nuestras faltas, es así. En Cristo no hay medias tintas, no hay condenaciones pendientes. Todo pecador que se arrepiente, que cree, recibe perdón total y definitivo. Pero si esto no fuera poco, hermano, esta es la primera característica que viene con el arrepentimiento. Perdón, borra nuestros pecados. Pero además, estarán de acuerdo conmigo que las palabras de Pedro son correctas. El arrepentimiento trae tiempos de refrigerio de parte del Señor. Cuando tienes una falta, y mayormente no es muy conocida, cuando se empieza a dar cuenta y empieza a salir a la luz, empieza el estrés. Y sabes que has cometido agravio, y sabes que estás haciendo mal. La vida de un pecador es sumamente agotante, hermano. No hay descanso para el impío. Pero cuando descansas en la soberanía y el perdón de Dios, entonces el Señor trae tiempos de refrigerio por parte de Él, momentos de alivio, momentos de frescura, descanso espiritual. Hasta el propósito de verdad, hermano, de creer en la palabra del Señor y considerar, número uno, que todas las cosas están en su mano. Que si hacen, que si dicen, que si dejan, deja las cosas en manos del Señor. Y verás cómo es que vienen tiempos de refrigerio. Si estás en ocasión de pecar, hermano, pide perdón, arrepiéntete. Y entonces, al igual que aquel personaje de Juan Buyán,
ese gran mochilón que llevas cargando a cuestas. El camino del peregrino, una vez que hay perdón, ese mochilón, ¡pah!, y tu espalda descansa y puedes tener ese refrigerio en las puertas de tu Señor. Lo que dice Pedro es que ese refrigerio es tan hermoso que no solamente tiene una aplicabilidad presente, sino también una aplicabilidad futura. En el presente, el creyente experimenta la libertad, el gozo, la paz, la falta de culpa, el descanso en la gracia, pero además Pedro está diciendo que en el futuro la venida de Cristo traerá un refrigerio que no será solamente momentáneo, sino eterno, cuando Él regrese a restaurar todas las cosas. Por ahora lo que dice Pedro es que Cristo está en los cielos esperando hasta que se dé el tiempo en que todas las cosas sean restauradas. Y esto, hermanos, se traduce en que el arrepentimiento verdadero no solamente trae consecuencias personales, sino trae consecuencias universales. Todo será restaurado, todo. Recordando las palabras del mismo Pedro en el primer capítulo de Hechos, él decía que este mismo Jesús así vendría. La pregunta es, bueno, si Jesucristo está ahora en los cielos, ¿qué está haciendo? Importante. Teológicamente nosotros entendemos que si Cristo está en los cielos, está cumpliendo al menos 3 actividades. A la luz de Hebreos 7:25, Jesucristo está intercediendo delante del Padre por ti y por mí. A cada instante Jesucristo muestra delante del Padre las llagas causadas a consideración de tu regeneración. Señor, no se lo tomes en cuenta. El pago ha sido dado. El Señor intercede por los suyos. Pero no solamente eso. De acuerdo a Efesios 1:20, Jesucristo no solamente reinará algún día. No, hermano, actualmente Jesucristo está reinando a la diestra de Dios. Y un día regresará para culminar la instauración de su reino. Y finalmente, de acuerdo a Juan 14:2, el Señor está preparando el lugar a donde tú serás recibido. Pero solo ¿hasta cuándo? Hasta que llegue el tiempo señalado. Algo podemos aprender de este segmento, y es que delante de la voluntad de Dios no hay obstáculo que se pueda limitar. No hay obstáculo que pueda limitar la voluntad de Dios, y sí o sí, su voluntad llegará. No habrá una postergación. Por tanto, tengo que recordarte en esta mañana que sí o sí Jesucristo regresará. Que sí o sí Jesucristo regresará, y no solamente para llevar a su iglesia, sino para impartir juicio. Juicio acerca de las cosas que hayamos hecho en esta tierra, juicio. En este sentido, cada día que pasas sin arrepentimiento, cada día que vas sumando soberbia y altanería, cada día que tu corazón se encuentra más empedernido, esa respuesta ennublece tu pensamiento, tu conciencia, y endurece tu corazón. El proceder a arrepentimiento no es solamente cuestión de llevar una vida sana con los que están a mi lado, incluyendo a mis prójimos. Es sinónimo de salvación. Hermano, que la soberbia y la falta de humildad no sean ese motivo por el cual se hace enjuiciado al final de los tiempos. Spurgeon decía, el gran príncipe de los predicadores así conocido, que nadie se arrepiente jamás de haberse arrepentido. Nadie se arrepiente jamás de haberse arrepentido, pero miles se lamentarán eternamente por no haberlo hecho.
Después de llamar al arrepentimiento y mostrar la esperanza de la restauración futura, Pedro continúa fortaleciendo su argumento de las Escrituras en el Antiguo Testamento, y ahora su intención es clara y es demostrar que Jesucristo es el cumplimiento de toda palabra escrita, de toda profecía, incluyendo la mosaica, y en Cristo tenemos al profeta anunciado desde los tiempos antiguos. Dicen los versículos 22 al 25, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo a nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Lo que está haciendo Pedro es citar explícitamente Deuteronomio capítulo 18. El pueblo de Israel, a través de la promesa del propio Moisés, esperaba a otro profeta levantado del pueblo, de la simiente de Israel, semejante a Moisés. El mismo Moisés declararía al pueblo que vendría uno mayor que él. Y por tanto, lo que Pedro está diciendo a este pueblo es que aquel que todos esperaban y que por ignorancia lo desecharon es aquel que venía siendo prometido desde 1500 años atrás. 1500 años esperando para que cuando llegue lo asesinen. Pues en Jesús se cumplen estas expectativas. Él es el mediador del pacto. Él nos comunica la palabra de Dios hecha en sí mismo. Él intercede como profeta, pero al mismo tiempo también se convierte en nuestro sumo sacerdote. Jesús es el profeta mayor que Moisés. Sí, hermano, ciertamente Moisés libertó físicamente, fue un mediador entre la ley y reveló algunas cosas por parte de Dios, pero Jesús es el profeta supremo, el único que revela la palabra directa del Padre. ¿Cuál es el mandato por parte de Pedro? A él oiréis todas las cosas que os hable. Y esta parte es interesante. Oír todas las palabras que él os hable se traduce en hagan todas las cosas que él os hable. Voy nuevamente. Oíd todas las cosas que él os hable. Bajo la idiosincrasia y el contexto judío, no solamente es escuchen y váyanse. No, hermano. Estas solas palabras se traducen como una tendencia a que deben de sujetarse a las palabras de este nuevo profeta. En este sentido, recordamos que Dios había hecho exactamente lo mismo en el libro de Mateo 17:5, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y hemos puesto este ejemplo miles de veces. Pero creo que en la vida real no nos ha amanecido. ¿Por qué le llamamos Señor? ¿Por qué le llamamos curios? ¿Por qué le llamamos nuestra autoridad? Nuestro amo, nuestro Dios. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Hermano, en verdad, creo que debes de meditar por un momento dónde se encuentra esa sujeción hacia tu Señor o aquel que exclamas que es tu Señor.
Es que no se trata acerca de recitar citas bíblicas, no se trata de medio permanecer 1 hora y fracción en un culto, hermano. Se trata acerca de conocer la palabra, los mandatos, los estatutos, la ética del reino de los cielos y ajustar nuestras vidas en ella. Pero resulta que al momento de la realidad hacemos todo menos lo que el Señor nos ordena. Bajo un disfraz de mediocre cristiandad, incluso nos podemos atrever a justificar nuestros actos a través de citas bíblicas. Hermano, de verdad, si pudiéramos comprender que el Señor tomará cuentas aún de cada palabra ociosa, refrenaríamos nuestra lengua y nuestra escritura antes de proceder. Si pudiéramos comprender, hermano, si pudiéramos comprender y autoevaluarnos y ser honestos, no a través del ejemplo de otro hermano, sino a través del ejemplo de las Escrituras, y contrastar nuestra propia imagen a la imagen de Cristo y ser honestos, pudiéramos decir que en verdad le llamamos Señor, Señor, y no hacemos lo que Él demanda de nosotros. Lo que demanda el Señor para con Cristo es obediencia total. Haced caso de todo lo que Él os hablare. Y ahora la pregunta es, hermano, ¿y si sigo con mi propia necedad de hacer lo que yo quiero, aun cuando sé las Escrituras y aun cuando sé los pasajes bíblicos y he conocido el Evangelio? ¿Qué pasa si de pura casualidad yo sigo haciendo lo que me place y me vienen en mis zapatos? Yo te diría, por darte por tu lado, no pasa nada, pero la Escritura me dice hoy que sí pasa algo. Toda alma que no oiga a aquel profeta, hablando de Jesucristo, será desarraigado del pueblo. Traducción: estabas ya dentro, pero el Señor te vomita por tibio. Traducción: estabas probablemente ya dentro, pero eres vomitado por tibio. Toda alma que no oiga, traduciendo en obediencia, toda alma que no se sujete a Jesucristo será desarraigada del pueblo. Hermano, esta es una advertencia clara para cada uno de nosotros. La salvación no se encuentra fuera de Cristo. Ignorar su voz es ir en total perdición, así como en los tiempos de Moisés desobedecer al mediador significaba exclusión del pueblo. Mucho más grave es ahora hacer a un lado al que llamamos Señor, y es el mediador perfecto. El autor de Hebreos lo confirma de la siguiente manera en Hebreos capítulo 12 versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Lo que está diciendo Hebreos es que de por sí es grave desechar a quien te amonesta en esta tierra. De por sí es grave desechar y decir, no, tú no me amonestas a mí ni nada. De por sí es grave. Cuanti más que al mismo tiempo estás desechando a aquel que te amonesta desde los cielos. De verdad, hermano, cuando leía este texto me ponía a meditar mucho. Tenemos el fundamento, no hacemos uso de él. Conocemos la palabra, no la vivimos. ¿Acaso no es eso desechar la voz del Señor? Exactamente sí. Este segmento Pedro lo concluye diciendo que todo cuanto se ha hablado en la Escritura, desde los tiempos más remotos, a partir de todos los profetas, apunta hacia un lugar, apunta hacia un profeta, pero apunta al mismo tiempo al cumplimiento de la promesa del pacto.
Algunos de nosotros cantábamos en otra iglesia, Dios de pactos, que cumples tus promesas. Y no tenemos ni idea acerca de los pactos de Dios. No tenemos noción acerca del protoevangelio. No tenemos noción de qué significa el pacto abrámico, el pacto adámico, el pacto sinaítico, el nuevo pacto. Dios de pactos. Hay un solo pacto, hermano. Y fue promulgado en el libro de Génesis. Y todos los demás pactos son la continuidad certera de que ese pacto no fue desechado. En ese pacto, el Señor declaró las consecuencias de la transgresión de la mujer y la transgresión de la serpiente. Ciertamente la descendencia de la serpiente dañaría en la parte inferior a la simiente de la mujer, le causaría daño. Pero no es lo mismo que te peguen en el tobillo que te peguen en la cabeza. Si tú pegas en el tobillo, puedes brincar con el otro. Pero la condenación para la simiente de la serpiente fue drástica. La descendencia de la mujer te destruirá la cabeza. Lo que vemos en el pacto de Abraham es la reiteración y la continuidad de este pacto, en el cual consideramos que nosotros como no judíos no somos el plan B, ni porque ellos desobedecieron. No, hermanos, si nosotros realmente vamos a una teología sistemática basada en la teología de los pactos, comprenderemos que desde la eternidad en el pacto trinitario, Dios estipuló la salvación para todas las familias de la tierra. ¿Eso quiere decir que todos seremos salvos? No. Pero la salvación llegaría a todos los rincones de la tierra. A todos. Lo que está diciendo Pedro es que este Jesucristo al cual asesinaron en su primera vista era el cumplimiento, es el cumplimiento de esa profecía hecha a Abraham, en el cual le dijo: y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿A qué tipo de bendición se refería? ¿Acaso Abraham no tenía alimento? Claro, Abraham ya era bendecido. ¿Acaso Abraham no tenía vivienda? Claro que Abraham tenía vivienda. ¿Abraham no tenía riquezas? Claro que ya tenía riquezas. Esas son bendiciones que de manera inherente Dios deposita sobre justos e injustos. Él hace llover sobre justos e injustos. Él da alimento incluso al narcotraficante. Proviene de la mano del Señor. Pero cuando se refiere a esta promesa de Génesis capítulo número 12, se está refiriendo a una promesa salvífica, la cual 2000 años antes nosotros estábamos recibiendo a través de Cristo Jesús. Pedro sana a un paralítico a través de la gracia de Dios, y eso es magnífico y eso es hermoso. Pero hermano, lo que está haciendo hoy Dios a raíz del evangelio, a raíz de su palabra, a raíz del perdón, a raíz del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús, es mucho más grande, es mucho más fastuoso. Tú puedes ser sanado de cualquier cosa en esta tierra y aún así terminar 3 metros bajo tierra y despertar en el infierno. Pero lo que está haciendo a través de este texto es dándonos comprensión de que hay un milagro más grande, del cual tú y yo podemos ser partícipes cada que llevamos el evangelio a una nueva criatura. De tal manera que Pedro les dice que son ellos los hijos de este pacto, pero esta descendencia no deriva de Abraham en el término terrenal, no por descendencia consanguínea. Y aquí es donde nosotros debemos comprender que ciertamente Dios tiene un solo pueblo, no son dos. No es uno por allá y otro en el resto de la tierra. No, hermano. A la luz de las Escrituras nosotros comprendemos que este pacto engloba a toda la simiente de Abraham, dejando claridad en el libro de Gálatas que no es por consanguineidad.
Entonces, ¿qué característica unifica a este pueblo? ¿Por qué nosotros somos descendientes de Abraham, hermanos, si nosotros no sabemos decir a Mashiach, a Masaya y cosas como esas? Bueno, hermano, porque Gálatas 3:16 me lo dice. Gálatas 3:16 me dice que ese pacto tiene una característica distintiva. Dice Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, sino a la simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. De tal manera que cuando Pedro está hablando contextualmente, pudiéramos decir que le está hablando a esos judíos, pero en realidad sus palabras retumban hasta el día de hoy, pues Pedro está hablando a todos aquellos que procedemos de la fe. El arrepentimiento, el tiempo de refrigerio, el tiempo de salvación aplica también para nosotros. Por tanto, este tercer segmento nos recuerda que el evangelio no tiene fronteras. La bendición de Abraham alcanza a todas las naciones, a toda lengua, a toda tribu, a toda nación. Por eso tu trabajo y el mío es seguir proclamando ese evangelio hasta el espacio más recóndito de esta tierra. Así como para ellos hubo juicio, lo mismo puede pasar hoy para cada uno de nosotros. No basta con pertenecer a una iglesia, tener tradición cristiana o conocer la doctrina si no hemos abrazado a Cristo como nuestro Señor. Y no pasar a decir una oración, hermano, no. Demuéstralo sujetándote a tu Señor, demuéstralo caminando en sus ordenanzas, en sus estatutos, demuéstralo perdonando, demuéstralo procediendo a arrepentimiento. Mas si no abrazas a Cristo en fe, entonces tú seguirás engañado pensando que eres parte de la familia cuando realmente te encuentras fuera del pacto. Llegamos así a la última sección. Pedro cierra su sermón con una verdad hermosa, con una verdad grande y llena de gloria. Cristo fue enviado no solo para perdonar, sino para transformar. A través de un evangelio que nos aparta de nuestras iniquidades. Dice el texto final, último versículo: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Pedro comienza con algo claro: a vosotros primeramente. No quiere decir que es un privilegio, no quiere decir que es una identificación segmentaria, no. Simplemente lo que Pedro está diciendo y lo que está recalcando es que porque al Señor así le plació, el evangelio fue anunciado a ellos primeramente, y esto muestra la fidelidad que había hecho en su pacto a Abraham, mas las buenas nuevas de proclamación que primero son a Israel, se las entrega con un propósito, para que ellos las esparzan a todo el mundo. Esta es la enseñanza bíblica. Romanos 1:16, el apóstol Pablo expresaría lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me puedo avergonzar de algo que es benéfico, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, porque así le plació al Señor, pero también a todo aquel que no es judío, a los que en su momento conocían como griegos. Por tanto, esto nos recuerda que la elección de Israel no es para privilegio, no es para que nosotros también digamos: sí, la nación de Israel y todo lo que hagan, oremos por ellos. No, hermano, actualmente están asesinando gente, al igual que los gentiles se han desviado. Es que el pueblo no es consanguíneo, el pueblo es el de la fe, el de la sujeción. Por eso Jesucristo fue resucitado de los muertos, por eso Él hoy vive
y ha sido enviado para que todo lo que Él nos diga lo hagamos y a través de ello tengamos bendición. Jesucristo fue enviado para nuestra bendición, no material, no temporal, pero hermano, de verdad, tenemos que ser honestos. Nuestras angustias en esta tierra es porque no alcanza para esto, porque no alcanza para aquello. Hermano, te puedo asegurar con las escrituras en la mano y con el corazón ferviente en el Señor, que así mueras por hambruna, que así mueras por enfermedad, que la gloria sea para el Señor, porque si tu corazón permanece hasta el final, tus ojos se abrirán y lo verán. La bendición no es terrenal. No es que el Señor no pueda bendecir tu economía. Si a Él le place que el Señor te dé riqueza, pero si al Señor no le place que no te la dé. El Señor, si a Él le place, el Señor te da sanidad total y nunca pasarás por una cirugía. Pero si al Señor le place tenerte en la peor de las enfermedades, así ruegues más de 3 ocasiones que quiten de ti ese aguijón. Gloríate en el Señor. Que ninguna angustia de esta tierra sea merecedora para robar el gozo de tu salvación. Hermano, de verdad, no hay angustia tan grande en esta tierra que sea merecedora a quitar el gozo de tu salvación. No la hay. Por tanto, si tenemos al enviado, al Mesías, no es solamente para celebrar una semana al año, la Semana Santa. No, hermano. No es para que en esa semana las esposas hagan tortitas de atún o nopales secos. No, hermano. O capirotada. No. Si Jesucristo vino a esta tierra, es para recordarnos el perdón de nuestros pecados, para bendecirnos a través de la reconciliación con Dios y la transformación de corazón, a partir de que cada uno de nosotros hagamos una conversión de nuestra maldad. La mayor bendición, hermano, no es que tengas dinero o el Ferrari en la puerta. La mayor bendición no es que goces de buena salud o que tengas todo aquello que anhela tu vano y engañoso corazón. No, hermano, la mayor bendición para cualquier ser en esta tierra es ser apartado de sus iniquidades para salvación eterna. No solo perdón, sino liberación del poder del pecado. Pues la redención no consiste solo en ser librados de la condenación, sino también en ser apartados del dominio del pecado. Pregúntate esto, cuando alguien te diga, doy gracias a Dios que el Señor ya me ha salvado, pues ¿de qué te salvó? Yo te veo igual. Gracias a Dios porque ahora soy nueva criatura. ¿Nueva criatura de dónde? Hermano, de verdad, tenemos que ser al mismo tiempo confrontadores de pecado, pero al mismo tiempo aquellos que extienden misericordia. Cuando hay una nueva criatura, hermano, el Señor no hace las cosas a medias. Por un lado hemos dicho que aquel que dice que no peca le hace a Dios mentiroso. Pero por otro lado nos dicen las Escrituras que aquel que practica, aquellos que van a jugar fútbol, soccer cada sábado ellos practican. Los que a veces lo vemos en la tele, nosotros no practicamos. Nosotros nada más lo vemos. Pero cuando tú practicas el pecado, es que de manera continua te pueden decir, aquí sucedió, y aquí sucedió, y aquí sucedió, y aquí sucedió, y aquí sigue pasando. Hermano, de verdad tenemos que ser conscientes y autoevaluar nuestros propios pasos. Si no hay una nueva criatura, estás engañando y abrirás tus ojos para perdición. Alejado de tu Señor. Cuando hablamos acerca de nuevas criaturas, cuando hablamos de perdón, cuando hablamos de que el Señor realmente te aleja de tus iniquidades, se traduce en que la evidencia de haber recibido la bendición de Cristo es una vida totalmente transformada, totalmente transformada. No podemos decir que hemos sido alcanzados por el Evangelio si seguimos aferrándonos a nuestras propias maldades. Las cosas en el Evangelio no funcionan así.
Por eso en esta mañana podemos concluir esta predicación habiendo recorrido juntos este pasaje glorioso del Evangelio predicado por el apóstol Pedro, frente a una población asombrada por un milagro que lo lleva a la exaltación de Cristo crucificado, resucitado y glorificado. A través de esta predicación hemos aprendido que el milagro no fue el poder humano, sino para la gloria de Jesucristo, para exaltar al siervo de Dios. A través de esta predicación hemos aprendido que el pueblo fue confrontado con la verdad de su pecado, pues ellos negaron al santo y al justo, prefirieron al homicida, al que había sido el matador del autor de la vida. A través de esta predicación de 2 semanas hemos aprendido que Dios resucitó a Cristo, que los apóstoles fueron testigos oculares e históricos de este hecho central, que aunque el pueblo apoyó el asesinato de Jesucristo, lo hicieron por ignorancia, mas que Dios cumple así su plan eterno a pesar de todo pecado. Que en consecuencia Él llama urgentemente al arrepentimiento y a la conversión para recibir perdón, refrigerio, esperanza y restauración. Que Cristo, hermanos, es el profeta, que Él es el prometido de Dios, a quien debemos no solamente oír, sino sujetarnos, obedecer, pues alejarnos de Él y caminar en desobediencia solamente traerá juicio y juicio eterno. Que Cristo es aquel en el que se cumplen las promesas del pacto de Dios con Abraham, trayendo bendición no solamente a los judíos, sino a todas las familias de la tierra. Y que la mayor bendición de Cristo no es material, no es pasajera, sino espiritual. Apartarte de tu maldad y hacerte vivir en santidad. Es por eso que creo que en esta mañana tenemos que irnos meditando a nuestras casas. O seguimos jugando al creyente, aunque no lo somos. O seguimos jugando a ser el creyente de chocolate, cuando no lo somos, o clamar por la misericordia, el perdón de Dios a través del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. No sé cuántos días te queden, no sé cuántos. Esta misma mañana, al salir del culto, uno puede ser fulminado por un infarto. Y entonces, ¿a dónde quedarán tus intenciones de ponerte a cuentas? Hermano, dejemos de jugar. Mientras hay vida, hay esperanza. Que la gracia, la paz, la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes